Camposanto, panteón, cementerio. Hay muchas maneras de llamar a la tierra donde descansan los muertos, pero lo malo sería que no se encuentren descansando. En este caso lo mejor sería ni siquiera pisar Tierra Santa. Bienvenidos a Narraciones Negras. Dicen que hay gente que va a los panteones por gusto, buscando algo raro, algo que los asuste, gente que entra con cámaras, grabadoras o simplemente por curiosidad, a veces incluso de noche, esperando ver una sombra o escuchar un lamento. Pero también están los que llegan en silencio, sin buscar señales ni sustos, los que llegan con una cubeta, una escoba, flores y un recuerdo, los que limpian la tumba de alguien que quisieron mucho, los que se sientan un rato junto a la lápida y hablan como si todavía los escucharan. Ese domingo por la tarde, Angélica llegó al panteón de Jilotepec con sus papás. No era un día especial ni una fecha marcada. Simplemente querían visitar la tumba del abuelo, dejarla bonita y compartir un momento en familia. El sol empezaba a esconderse detrás de los árboles altos que crecían por todo el cementerio. La luz penetraba con algunos rayos entre las ramas, dibujando sombras largas sobre los pasillos de tierra y piedra. Angélica caminaba a unos pasos de sus papás, mientras su papá cargaba una cubeta y su mamá llevaba flores y una brocha. Ella miraba a los lados, se detenía, le tomaba fotos con su celular a algunas tumbas cubiertas de musgo o a estatuas viejas que le llamaban la atención. Había algo en ese lugar que le parecía bonito, tranquilo, como si no tuviera prisa de llegar. Angélica, no te quedes tan atrás, le dijo su papá sin voltear. Ya voy, contestó ella, aún apuntando la cámara del celular hacia una cruz oxidada con un Cristo sin brazos. Te va a salir un muerto en una de esas fotos, bromeó su mamá. Angélica rió, pero siguió caminando despacio, alzando la vista de vez en cuando para no perderles el paso. El panteón era un enredo de tumbas, criptas grandes, lápidas torcidas y caminos irregulares que subían y bajaban como si no hubiera un orden claro. En algunas partes los arbustos invadían los pasillos, y los nichos parecían apilarse como casas viejas. Había partes limpias y otras completamente olvidadas. ¿Falta mucho?, preguntó Angélica mientras se acercaba a sus padres. No, ya casi llegamos, respondió su papá. Está por donde está esa reja negra con flores de metal, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, dijo ella bajando la voz, como si algo dentro le apretara el pecho. La tumba del abuelo estaba por ahí, y aunque habían pasado meses desde la última visita, Angélica sentía que todavía podía escucharlo reír, que si se quedaba callada un rato, tal vez hasta podía oírlo otra vez. Angélica era cercana a sus papás. Con su mamá compartía tardes de cocina, películas y largas pláticas en la sala. Con su papá se reía mucho. La hacía enojar a veces, pero era de esos enojos que duran poquito, porque al final siempre les ganaba la risa. Entre los tres había confianza, cariño y esa costumbre de hacer las cosas juntos, aunque a veces cada quien estuviera en su mundo. Pero con el abuelo era otra cosa. Era especial. Él la cuidaba como si fuera su tesoro. Le contaba historias, le daba dulces a escondidas, la esperaba con chistes nuevos cada vez que la veía. Y cuando murió, Angélica sintió un vacío que no se llenaba con nada. Le dolía recordarlo, pero al mismo tiempo le gustaba sentirlo cerca cuando visitaban su tumba. Mientras caminaban, Andrés hablaba con Marta sobre el abuelo. Recordaban cómo siempre llegaba tarde, pero con un pan bajo el brazo, o cómo peleaba con todos en las reuniones, pero al final acababa abrazándolos. Angélica iba unos pasos atrás, con los audífonos colgando del cuello y el celular en la mano. Revisaba las fotos que acababa de tomar, escribía algo en una nota, luego abría la cámara otra vez y hacía zoom en alguna cruz antigua que le había gustado. Se detenía a enfocar una figura de mármol medio rota. Te vas a caer si no ves por dónde caminas, le dijo su mamá sin mirarlo. Estoy bien, respondió Angélica con tono suave, sin levantar la vista. De verdad, ve por dónde vas. Aquí el suelo es disparejo y hay raíces, insistió Marta, girando apenas la cabeza. Ya casi acabo, mamá, respondió ella esta vez más rápido, pero sin sonar molesta. El camino por el panteón era complicado. Las tumbas estaban tan mal distribuidas que era difícil saber por dónde ir. Algunas estaban separadas por pasillos amplios y otras apenas dejaban espacio para pasar. Había cruces clavadas a un lado de los árboles, lápidas cubiertas por arbustos, nichos a distintas alturas como si alguien los hubiera colocado al azar. Sus papás avanzaban sin problema porque ya sabían el camino, pero Angélica solo seguía sus pasos sin fijarse, sin grabar en su mente qué había a la izquierda o qué cripta tenía forma de capilla, o cuál tenía un ángel en la punta. Todo para ella era solo un fondo mientras veía la pantalla del teléfono. En ese momento, una mariposa negra se posó sobre una lápida al lado suyo. Ella la notó de reojo, sonrió y tomó una foto rápida sin detenerse. Llegaron a la tumba del abuelo sin problema. La lápida tenía polvo, hojas secas y un poco de maleza creciendo por los lados. Andrés se agachó de inmediato, metió las manos entre la tierra y comenzó a arrancar hierbas con cuidado. Angélica, sin que nadie se lo pidiera, sacó una brocha del bolso que traía su mamá
y empezó a limpiar la figura de San Miguel Arcángel que decoraba la parte frontal de la tumba. Tenía algo de tierra pegada y telarañas en las alas. Lo hacía con paciencia, tallando entre los pliegues del mármol. Mientras trabajaban, Andrés empezó a contar una anécdota. ¿Se acuerdan cuando el abuelo se peleó con el del puesto de tacos porque le pusieron piña sin preguntar? Angélica rió bajito. Terminó comiéndose 5 tacos y al final abrazó al taquero, dijo Marta sin voltear. Y le regaló una cerveza al mismo que le gritó 5 minutos antes, agregó Andrés. Tu abuelo era único. Nunca te ibas enojado con él. Angélica sonrió mientras pasaba la brocha por el rostro del arcángel. La figura ya se veía más clara. Tenía una expresión firme, con una espada levantada hacia el cielo. Marta, sentada en un tapete junto a la tumba, empezó a preparar unos sándwiches, mientras el aroma del pan se mezclaba con el de tierra mojada. Andrés se incorporó, estiró los brazos con un quejido leve y miró a su hija. ¿Nos haces un favor? Ve por agua. La llave está donde cruzamos los arcos, junto a los nichos altos. Llévate la cubeta. Angélica asintió sin quejarse. Dejó la brocha con cuidado junto a la tumba y tomó la cubeta de plástico. Antes de irse se limpió las manos en el pantalón y echó un último vistazo al arcángel. Ya casi parecía nuevo. Andrés la observó mientras se alejaba, caminando firme entre las tumbas con la cubeta colgando a un lado. Había algo en ella que le recordaba al abuelo. No solo la forma de mirar, también esa calma con la que hacía las cosas. Ese cariño sin alboroto. Y mientras la veía desaparecer entre los pasillos irregulares, pensó en voz baja. Eres igualita a él. Angélica caminó por el pasillo entre tumbas buscando la llave de agua, pero no la encontraba por ningún lado. Recordaba que su papá había dicho que estaba cerca de unos nichos altos, pero al voltear no veía nada parecido. Avanzó un poco más y se detuvo al ver una familia que terminaba de limpiar una tumba. Se acercó con la cubeta en la mano y les preguntó si sabían dónde estaba la llave. Sí, mija, más allá del callejón de los arbolotes, junto a unas criptas grandes que tienen vírgenes, respondió una señora señalando al fondo. Angélica agradeció y siguió el camino que le indicaron. Rodeó un par de tumbas viejas y avanzó hasta que por fin encontró la llave, pegada a una estructura de cemento. Abrió con fuerza. El agua salió disparada y empezó a llenar la cubeta. Mientras esperaba, miraba el celular, borró una foto borrosa, revisó otra donde el ángel se veía bien. Luego volteó a su alrededor y por primera vez notó que no recordaba por dónde había llegado. Todo lucía parecido. Árboles altos, criptas con techos de lámina, tierra suelta y caminos que se abrían en varias direcciones. Cerró la llave y giró a su izquierda, creyendo que era por ahí, pero luego se detuvo. Dudó y miró en todas direcciones. No había rastro de sus papás, ni de la familia, ni del camino de vuelta. Angélica giró sobre sus talones intentando regresar sobre el mismo camino por donde había venido, pero no había nada que le diera una pista. Ninguna lápida le parecía familiar. Ningún ángel de piedra o cripta destacaba entre tantas. Todo lucía igual. Gris, mojado y en silencio. Se detuvo a mirar detrás de ella y luego al frente. Respiró hondo y escogió un pasillo al azar. Apretó con más fuerza la cubeta y avanzó. El piso se volvía más resbaloso con cada paso. Los árboles parecían más altos y las tumbas más juntas. Trató de recordar si había pasado por ahí, si había visto ese nicho agrietado o esa cruz rota, pero su mente no ubicaba nada. Volvió sobre sus pasos otra vez, torció a la derecha, luego a la izquierda, hizo un círculo sin darse cuenta, y terminó en una esquina donde no había salida. Sintió que la desesperación le empezaba a apretar el pecho. Miró a lo largo buscando el cielo, pero las ramas se entrecruzaban bloqueando casi toda la luz. Retrocedió, respirando más rápido. Dio vuelta y volvió a caminar. ¿Cómo es que no me fijé? ¿En qué estaba pensando? Era solo seguir a mis papás. Susurraba, frustrada, bajando la vista. Todo esto se ve igual, todo es lo mismo. ¿Por qué no vi por dónde venía? Cerró los ojos unos segundos y trató de recordar algo. Una estatua, una figura, cualquier detalle que pudiera servirle de guía, pero nada venía a su mente. Su respiración se volvió más agitada. No quería llorar, pero sentía un nudo en la garganta. Entonces pensó que tal vez, si encontraba un punto más alto, podría ubicarse. Buscó con la vista algo parecido a una loma o una zona con escalones. Al fondo, entre dos criptas con techos viejos, notó una rampa empinada hecha de tierra y piedra suelta. Se acercó rápido y empezó a subirla. ¡Ay, qué tonta! Mi mamá me lo dijo. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué iba viendo el teléfono? Se decía entre dientes. Subía con esfuerzo, con la cubeta golpeándole la pierna a cada paso. Ya ni sé si esto me va a ayudar, pero no puedo quedarme parada. Al llegar a la cima, notó que desde ahí podía ver parte del cementerio, aunque todo estaba cubierto de neblina y una lluvia fina empezó a caer. Alcanzó a distinguir techos de láminas, cruces, árboles, pero no había personas. No se oían voces, ni risas, ni sonidos de herramientas o agua corriendo. Nada, solo su respiración y el golpeteo de las gotas sobre la cubierta de plástico. Mientras ascendía por escalones desgastados, la bruma comenzó a espesarse. La temperatura había descendido perceptiblemente. El aire olía a humedad, a tierra mojada que anticipa la lluvia. Al llegar a lo alto, Angélica intentó escanear el panteón desde su nueva posición. La vista era parcial. Criptas desordenadas emergían en diferentes alturas, como islas de piedra en un mar de niebla creciente.
Las sombras se alargaban mientras el sol descendía detrás de los nubarrones densos. El cielo había perdido su azul, tornándose gris plomizo, con vetas rojizas que parecían incendiar los bordes de las nubes. Entonces, entre la maraña de estructuras, distinguió una silueta a la distancia. Alguien caminaba con paso firme, alejándose lentamente. Angélica sintió un súbito alivio. «¡Oiga!», gritó, pero no obtuvo respuesta. «¡Por favor, espere!», insistió con la voz temblorosa. La figura seguía avanzando, como si no pudiera escucharla. El temor que le envolvía no impidió que su esperanza le empujara a seguir. Sujetando la cubeta con ambas manos aceleró el paso, pero el terreno irregular la obligaba a sortear raíces expuestas y piedras sueltas. «¡Se lo suplico, espere!», gritó una vez más, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, mezclándose con el sudor frío que le recorría por la sien. El miedo le oprimía el pecho, pero la posibilidad de encontrar a alguien que la ayudara era más fuerte. Sus pasos se transformaron en una carrera angustiosa. Corría con dificultad, tratando de mantener el equilibrio mientras la cubeta golpeaba contra sus piernas, salpicando el agua. Los bordes de las criptas parecían cerrarse a su alrededor, como si las construcciones mismas la observaran. Los nichos ennegrecidos parecían ojos hundidos en la piedra, y las estatuas de ángeles erosionados parecían inclinarse ligeramente bajo el peso de la humedad. El sonido del viento se mezclaba con el de sus sollozos, creando un eco inquietante que rebotaba en los muros. La llovizna comenzó a transformarse en una lluvia más densa, cubriendo las superficies de un brillo resbaloso. Los pasillos, antes reconocibles, ahora parecían más estrechos, más deformados, como si el panteón entero hubiera mutado a su alrededor. Finalmente, dobló en el pasillo donde creyó haber visto desaparecer a la figura. Ahí solo encontró el vacío. Las criptas retorcidas se alzaban como columnas deformes bajo el cielo encendido. Los nubarrones rojizos servían como carbones al borde de la combustión, tiñendo el aire con un tono enfermizo, mientras las ráfagas de viento levantaban remolinos de hojas secas a su alrededor. Andrés miró su reloj y luego al cielo. La comida ya se había terminado hacía rato y Angélica no regresaba. Se puso de pie, sacudió sus pantalones y le dijo a Marta que iría a la entrada para preguntar si alguien la había visto. «No debe tardar, a lo mejor se entretuvo viendo tumbas». Intentó calmarla. Marta asintió sin decir nada. Se quedó sentada junto a la tumba del abuelo, con las manos en el regazo y el ceño fruncido. El aire ya era más fresco, y algunas gotas finas empezaban a caer sobre las flores que acababan de colocar. Levantó la vista hacia los árboles. Las hojas temblaban con el viento y las sombras se alargaban sobre las tumbas. Algo en su pecho empezó a apretar el ritmo de su respiración. «¡Angélica! ¿Ya vienes?», llamó alzando la voz. Nadie respondió. Volvió a intentarlo, más fuerte. «¡Angélica! ¡Ya va a llover!». Pero su voz se perdió entre los murmullos del viento. Se puso de pie, sacudió su falda y empezó a guardar las servilletas, los empaques, el recipiente con los sándwiches. Dobló la manta que usaron como mantel mientras miraba cada tanto el camino por donde se había ido su hija. Trataba de mantener la calma, pero las manos le temblaban un poco. La angustia le subía al pecho como si algo malo estuviera por ocurrir. Mientras tanto, Angélica seguía caminando sin rumbo, cada vez más adentro del panteón, rodeada de tumbas que parecían todas iguales. Sostenía la cubeta con ambas manos, no por necesidad, sino por nervios. Su vista iba de un lado a otro buscando algún punto que le resultara familiar, pero todo lucía desconocido. Respiró profundo y trató de calmarse. Cerró los ojos un momento y pensó en su abuelo, en don Manuel, en sus manos grandes y arrugadas, en cómo siempre tenía tierra bajo las uñas de tanto trabajar. Él le enseñó a no tener miedo, a enfrentar las cosas, a defender a los que ama. «Si algo te asusta, tú enfréntalo, que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo aguanta», le decía siempre. Angélica se acordó de cuando se escondía detrás de él cuando pasaban cerca de un perro bravo, y él solo se reía y le daba la mano. Lo recordaba sentado en su silla, contando historias de aparecidos con voz firme y ojos brillantes, siempre con un dulce en el bolsillo para ella. Ese hombre que nunca le falló, que fue su ejemplo, su refugio y su risa más segura. «Abuelo, ayúdame a regresar», susurró con voz temblorosa. Al abrir los ojos, sintió una ráfaga de viento más fuerte que le sacudió el cabello y la ropa, como si el clima respondiera a su miedo. Volvió a gritar el nombre de sus papás, pero solo escuchó su propio eco rebotar entre las tumbas. Angélica caminaba lo más rápido que podía entre tumbas y raíces, mientras apretaba los dientes. Su respiración era entrecortada y sentía cómo la cubeta mojada golpeaba la pierna, ya sin utilidad. La lluvia no paraba, la tierra se había convertido en lodo, y las tumbas se mezclaban con ramas, flores marchitas y hojas mojadas. Intentaba gritar, pero cada vez que abría la boca, tragaba agua. «¿Hay alguien? ¡Por favor!», gritaba. Nada, solo su voz rebotando entre las criptas, como si hablara con alguien que se escondía. El viento soplaba fuerte, empujándola y la neblina bajaba cada vez más, cubriéndole los tobillos como si algo la quisiera sujetar. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó con más fuerza, pero las lápidas callaban. De pronto, sintió un escalofrío en el cuello. Se detuvo en seco. Algo estaba mal. Giró lentamente y ahí estaba, a menos de 5 metros, la figura delgada de traje negro, con un sombrero de bombín, inmóvil, de espaldas al mundo.
pero mirándola solo a ella. Un relámpago iluminó su rostro. No era un rostro, era una calavera gris, estirada por una piel seca, los ojos hundidos, como pozos sin fondo, los dientes amarillos, fijos en una sonrisa retorcida. Y esa sonrisa se movió, solo un poco, suficiente para helarle la sangre. Angélica gritó con todo lo que tenía, ¡no! Y echó a correr. El hombre no caminaba, avanzaba como si flotara, pero a cada paso parecía estar más cerca. Angélica corría con todo el cuerpo, el lodo le salpicaba la ropa, se tropezaba con raíces y piedras, pero seguía. ¡Déjame en paz! Miró atrás, él venía. No saltaba, no corría, solo aparecía más cerca. Cada vez más. Una lápida sobresaliente la hizo tropezar y rodó por el suelo. El barro le cubrió la cara, pero no se detuvo. Siguió como pudo. Escuchó un gruñido bajo, ronco, como si el hombre no tuviera garganta. ¡No! 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 Repitió al levantarse. El panteón ahora era una pesadilla. Las criptas parecían torres inclinadas. Las luces se movían con las sombras y los árboles se curvaban como si quisieran atraparla. El aire era más denso, como si costara trabajo moverse dentro de él. Los pasos del hombre no se escuchaban, como si caminara sobre una sombra. Angélica giró por un pasillo, dobló por otro, se metió entre nichos, tropezó, cayó otra vez. El sonido de algo arrastrándose se escuchó cerca. No lo veía, pero lo sentía. El crujido de los huesos, un silbido seco, como una risa contenida. Giró la cabeza y allí estaba otra vez, a solo un par de metros. ¡No! Gritó como si algo le arrancara el alma. Salió corriendo sin dirección. En medio de la desesperación sintió como algo le rozó la espalda. Fue como hielo derramándosele por dentro. Cayó sobre una lápida baja. La cubierta se le resbaló y rodó lejos. Intentó levantarse, pero el barro le hacía peso. Volvió a gritar. ¡Papá! ¡Ayúdame, por favor! Pero solo escuchó el viento contestar. Dio unos pasos más, tropezando con el barro. Giró hacia un pasillo más angosto, con las paredes llenas de nichos y la tierra hundida. Resbaló y cayó de lado contra una lápida húmeda y cubierta de musgo. El golpe le arrancó el aire del cuerpo. Se golpeó la cabeza contra el borde de piedra, y el mundo comenzó a girar. El frío del suelo le recorrió la espalda. El agua le entraba por el cuello. El cuerpo le temblaba. Trató de incorporarse, pero todo se volvió borroso. Escuchaba su respiración, escuchaba la lluvia y un zumbido agudo en los oídos. Las sombras se movían a su alrededor, como si bailaran. El miedo ya no tenía forma, era solo una presión en el pecho, una fuerza invisible que la empujaba hacia abajo. Sintió que se hundía, como si la tierra se la tragara. Angélica perdió el conocimiento. Muy lejos de donde Angélica corría aterrada, entre los pasillos más tranquilos del panteón, el aire se había vuelto pesado. Andrés caminaba rápido hacia la administración, mientras Marta doblaba los restos del mantel con las manos temblorosas. La lluvia ya era constante, el viento le jalaba el cabello y le entumía los dedos. A cada minuto que pasaba su corazón latía más rápido, y entonces lo escucharon. Un grito agudo, largo, que desgarró la lluvia. ¡No! El sonido rebotó entre las lápidas, se coló entre los nichos y se quebró en el aire como si fuera vidrio. Marta se quedó paralizada. La tela se le cayó de las manos. Andrés se detuvo de golpe y giró. Sus ojos se abrieron como platos. «Fue ella», murmuró Marta, llevándose las manos a la boca. «Es Angélica, es ella». Andrés sintió que el mundo se le partía. Corrió hacia su esposa. «Tenemos que encontrarla ya», gritó con el rostro empapado, los ojos brillosos y las manos crispadas. «No está bien, Andrés. Ese grito no fue normal». «Marta», le tomó la cara con ambas manos. «No hay que perder tiempo. Nos vamos a separar. Caminamos por rutas distintas. Y si ves algo, si escuchas algo, grita, ¿sí?» Ella negó con la cabeza temblando. Yo no puedo». «Sí puedes. Eres su mamá. Eres lo único que tiene allá afuera», gritó con fuerza, casi quebrándose. Marta respiró hondo. Las lágrimas se mezclaban con el agua. Asintió. «Dios, cuídala, cuídala». Andrés le apretó los hombros con cariño y desesperación. «Tú por la derecha, yo por la izquierda. No pares, no pienses, solo busca y no dejes de gritar su nombre». En otra parte del panteón, Andrés y Marta corrían por caminos distintos. Andrés tropezaba, caía y se levantaba una y otra vez. El agua le pegaba en la cara. «¡Angélica! ¡Responde!». Su voz era un trueno más en la tormenta. Cayó de rodillas junto a una cruz y apretó los dientes. «Papá, ayúdala tú. No dejes que se la lleven. No así». Se limpió la cara y siguió corriendo. Marta también gritaba. Las ramas le arañaban la ropa. El cabello mojado le cubría los ojos. «¡Mi hija! ¡Angélica!», gritaba entre lágrimas. No paraba, aunque ya casi no podía. Sus piernas temblaban. Su voz se apagaba, pero no paraba. En la zona de administración, los tres enterradores veían la lluvia desde el pórtico. Oscar, el más serio, tenía el celular en la mano, mirando fijamente la tormenta. Raúl apretaba los dientes y Juan sostenía una linterna.
Esto ya se alargó demasiado, dijo Oscar. La familia ya debería estar fuera, añadió Raúl. Vayan ustedes, busquen a los papás. Raúl y Juan salieron corriendo entre los truenos. Señor Andrés, doña Marta, estamos aquí, gritaban. La linterna apenas iluminaba. El barro les llegaba hasta los tobillos. El viento silbaba entre las tumbas. Juan creyó escuchar pasos, pero no eran de ellos. ¿Oíste eso?, preguntó. ¡No pares! ¡Sigue gritando!, respondió Raúl. Llegaron hasta una bifurcación y los gritos de Andrés al fin se escucharon cerca. Corrieron hacia ellos, y al encontrarse la cara de Marta se desfiguró de alivio. ¿Ustedes la vieron? ¿La vieron pasar? No, dijo Raúl. Oscar está llamando a una patrulla. Vamos a encontrarla. Juan levantó la linterna. Por allá, hacia los nichos. Se dispersaron otra vez. Ahora los cuatro, llamando entre la lluvia, mientras el viento y la lluvia los cubrían como un telón. Y en algún lugar, detrás de la niebla, un crujido volvió a escucharse, arrastrándose, como si algo sin vida todavía caminara buscando a Angélica. Angélica abrió los ojos poco a poco. Todo era borroso. La lluvia seguía cayendo, aunque ahora con menos fuerza. Un pitido agudo llenaba su cabeza, y el frío le había entumecido las manos. Se incorporó lentamente, con el cuerpo temblando, cubierta de lodo y con la ropa pegada a la piel. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Miró alrededor, confundida, las lápidas torcidas, las raíces salidas, las cruces inclinadas, y el panteón seguía ahí. Pero no el hombre de Bombín. No lo veía por ningún lado. Se puso de pie con dificultad, respirando agitada. Frente a ella, unas escaleras de piedra vieja llevaban hacia la parte alta del panteón. Estaban resbalosas, agrietadas, cubiertas por musgo y ramas. Algunas losas estaban rotas, como si nadie las hubiera usado en años. Subió lentamente, agarrándose de donde podía. Cada paso rechinaba bajo su peso. Al llegar arriba se detuvo. Desde ahí podía ver buena parte del panteón. Pero lo que antes era confusión, ahora parecía otra cosa, más fría, más oscuro. Las criptas eran solo siluetas borrosas, deformadas por la bruma y la poca luz. Las estatuas de ángeles parecían sombras deformes. La niebla se deslizaba entre las tumbas como si respirara. Y al fondo, una reja, difusa. Pero ahí, Angélica se llevó la mano al pecho. Un sollozo se le escapó. Empezó a caminar cuesta abajo, con pasos cortos, rodeando las tumbas. Le temblaba la mandíbula. Las lágrimas le ardían en los ojos. Tengo frío. Me duele todo. Ya no sé si estoy despierta o soñando. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal?, murmuraba. Se abrazaba a sí misma. El viento era helado. Solo quería acompañar a mis papás. Solo íbamos a ver al abuelo. ¿Por qué terminé aquí? Su voz temblaba. Solo quiero irme a casa, volver a escuchar la voz de mi mamá, ver a mi papá haciendo bromas tontas. Comenzó a llorar en voz baja mientras seguía caminando. ¿Por qué no puse atención? Se detuvo un segundo. Cerró los ojos con fuerza. ¿Por qué no escuché cuando mi mamá me dijo que mirara por dónde caminaba? ¿Por qué? Se cubrió el rostro con las manos. Soy una tonta, y ahora estoy sola. Este lugar está muerto, no hay nadie. Ni pasos, ni voces, ni siquiera un ruido normal. Es como si todo desapareciera, como si el panteón se hubiera quedado solo. Y yo también. El camino que Angélica intentaba seguir ya no parecía tener forma. Las criptas estaban colocadas sin orden, unas más altas que otras, otras inclinadas, como si alguien las hubiera dejado caer al azar. Había árboles que crecían entre tumbas, ramas que bloqueaban el paso, y mausoleos rotos que parecían cerrarle el camino. No podía avanzar en línea recta. Tenía que girar cada rato, desviarse, volver a intentar. Caminaba en zigzag, atrapada en un laberinto sin sentido. La lluvia caía más fuerte, el viento le pegaba en la cara y el agua le entraba por el cuello. Las piedras mojadas le hacían resbalar. Tropezó con una raíz gruesa, cayó de rodillas sobre el barro. Se levantó con las manos temblorosas y volvió a avanzar. El terreno parecía inclinarse, hundirse y cerrarse. Una lápida mal puesta le golpeó la espinilla y la hizo tambalearse. Se apoyó en un nicho, jadeando, con la frente empapada. Cada paso dolía más. Cada tramo del camino se volvía más difícil. Cada esquina era más estrecha, cada sombra más larga. Trató de reconocer algo, cualquier cosa, pero lo poco que había visto desde lo alto ya no existía. Las figuras del panteón eran otras. Se perdió totalmente. La niebla lo tapaba todo, y el frío la hacía tiritar. Ya no solo sentía miedo, sentía que algo se le metía por dentro, como si el panteón respirara distinto, como si estuviera vivo. Angélica murmuraba entre sollozos, hablando con ella misma. No puede ser, estaba ahí, la reja. ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo salir? Apretaba los dientes, mirando a todos lados. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Díganme por dónde! ¡Ayúdenme! El eco le regresaba sus gritos distorsionados, como si las mismas criptas se burlaran de ella. El aire estaba más espeso, más oscuro, y entonces un relámpago iluminó el cielo, y Angélica se quedó congelada. Ahí estaba, allá arriba, de pie sobre unas criptas elevadas, el hombre del sombrero de Bombín, inmóvil,
como si la hubiera estado esperando. Su abrigo largo se agitaba con el viento. El sombrero parecía fijo, como si estuviera pegado a su cabeza, y aunque no se movía, su presencia era tan fuerte que todo a su alrededor parecía más oscuro. Angélica dio un paso atrás, sin dejar de mirarlo. No, 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 por favor, no, 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 otra vez, susurró, con los labios temblando. El hombre no bajó, no habló, no se movió, pero su figura desde arriba parecía controlarlo todo, como si pudiera verla sin mirarla, como si supiera exactamente dónde estaba. Angélica empezó a moverse hacia un costado, despacio, sin hacer ruido. Cada paso era lento, casi sin levantar los pies. Solo quería que no la viera, que no bajara, que desapareciera. Pero algo dentro de ella sabía que ella sabía que la estaba mirando por dentro. Su pecho se apretaba. Las tumbas a los lados parecían inclinarse hacia ella. Los caminos se hacían más estrechos, como si el panteón respirara con ella, como si todo el lugar la empujara hacia él. Ya nada parecía normal. Ya no solo era el miedo, algo en el ambiente había cambiado. No era el mismo panteón, no exactamente. Era otro lugar, uno parecido, pero distinto, como si hubiera cruzado sin saberlo a un espacio donde las reglas no eran las mismas, donde el miedo tenía forma, nombre, y la estaba mirando desde las alturas, sin prisa, sin rostro humano, solo con una sonrisa fija, esperándola. Angélica encontró un sendero más amplio y despejado entre las criptas, y sin pensarlo echó a correr. Corrió como nunca antes, con los brazos tensos, el corazón desbocado y las piernas empapadas golpeando el lodo con cada paso. La lluvia le azotaba el rostro y le nublaba la vista. No se detenía, no miraba atrás, solo corría. ¡Papá! ¡Mamá! Gritó con toda la fuerza que le quedaba, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz rebotando entre las lápidas y perdiéndose en la niebla. ¿Dónde están? Con la garganta rasposa, con el pecho hecho nudo, ya no quedaba nadie. El panteón entero parecía tragarse sus palabras, como si todo lo que dijera se borrara al instante. Angélica seguía corriendo, pero ya no sabía si hacia la salida o más adentro. Todo parecía igual, todo parecía moverse a su alrededor. Las tumbas, los árboles, las sombras, todo ya no era lluvia. Era un diluvio. El cielo estaba completamente cubierto. No había luna, ni faroles, ni luz, nada. Solo ella y el miedo, ella y el frío, ella y él. Porque ahora lo sabía, lo sentía, estaba sola con él. Nadie más, ni sus papás, ni los cuidadores, nadie, solo ella y el hombre del sombrero de bombín. «Ya no voy a salir de aquí», murmuró casi sin voz. «Ya no los voy a volver a ver, no los voy a abrazar, nunca más». Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. No corría, huía, pero no había a dónde ir. Era como correr en círculos en una pesadilla sin final, como si ya hubiera pasado por ese mismo camino una y otra vez, aunque nada fuera igual. Y entonces, por primera vez, sintió algo distinto, no solo miedo, era rendición. Se dio cuenta de que ya no tenía fuerza, ni esperanza, ni dirección. El cuerpo le dolía, los pies le pesaban, las lágrimas no paraban, y el frío la calaba hasta los huesos. El terror que la impulsaba a correr ya no la movía. Se empezó a abandonar a la idea de que tal vez no iba a salir, de que tal vez nadie la iba a encontrar, y con ese pensamiento vino otro. ¿Para qué gritar? ¿Para qué correr? Sentía como si algo dentro de ella se estuviera apagando, como si estuviera soltando todo, como si una parte de ella, muy al fondo, ya aceptara que el panteón era su único destino. Marta, con la cara mojada y los ojos hinchados, intentaba describir a su hija al policía que acababa de llegar a la entrada del panteón. «Es delgada, piel clara, cabello castaño, largo, tiene una chamarra azul y llevaba una cubeta verde». Su voz se quebraba. Respiró hondo, se tapó la boca con la mano y volvió a intentarlo. «Tiene 14 años, se llama Angélica. Andrés». Andrés apareció corriendo desde uno de los pasillos, empapado, con la ropa embarrada, acompañado de Juan, el enterrador. «¿Ya saben algo?», preguntó Andrés, agitado. «Todavía no», respondió ella con la voz apenas firme. «El encargado llamó a la policía. Ya vienen en camino». «¿Usted es el padre?», preguntó el oficial. Andrés asintió. «Tiene 14 años», repitió con dificultad. «No se iría sola. Esto no es normal». Óscar se acercó, secándose las manos en el pantalón. «Don Andrés, vamos a dividirnos. Juan y yo tomamos los pasillos del lado norte. Usted puede cubrir el lado viejo, cerca del muro», dijo con voz seria. «Yo voy con ustedes», insistió Andrés. «No», intervino Marta. «Quédate conmigo unos minutos. Vamos a darle la descripción bien a todos. Luego vamos los dos». «Está bien», dijo Andrés. Y luego a los enterradores. «Si ven algo, lo que sea, griten». Juan asintió. «No nos vamos a detener, don Andrés. Vamos a buscarla hasta el último rincón». Juan y Óscar se alejaron rápidamente con las linternas en mano. Andrés y Marta se quedaron junto al patrullero. Ya no llovía, pero el viento soplaba con fuerza. El sol del ocaso se filtraba entre las nubes espesas, tiñendo el cielo de rojo. Marta se cruzó de brazos, mirando en dirección al interior del panteón. Andrés no decía nada, pero el silencio entre ambos pesaba más que cualquier palabra. Andrés asintió y miró hacia el panteón. Ya no llovía, pero el viento seguía soplando.
temblando. Las nubes se abrían lentamente, dejando pasar una luz roja que cubría todo. El sol del ocaso se filtraba entre las nubes espesas, tiñendo el cielo de un rojo profundo que se reflejaba sobre las lápidas mojadas. Un viento frío seguía recorriendo los pasillos del panteón. Marta se frotó los brazos con fuerza, como si intentara sacudirse un presentimiento. Andrés miraba en silencio con la mandíbula apretada y los ojos fijos en algún punto lejano. Ninguno decía nada, solo estaban ahí, parados entre el barro, el silencio y la incertidumbre. La oscuridad ya cubría todo. Angélica avanzaba casi a ciegas, guiándose por las siluetas borrosas de lápidas y criptas que apenas se distinguían entre la neblina. Sus ojos ardían por el llanto y la lluvia. El frío la tenía entumida y apenas podía respirar. El lodo le cubría los pies y le hacía tropezar a cada paso. Se sentía perdida, cansada y al borde del colapso. Cada sollozo que escapaba de su boca regresaba como un eco débil que no le ofrecía consuelo. De pronto, su pie se enredó con una raíz gruesa. Cayó de lleno al suelo, de frente, con la cara sobre el barro frío. Quedó un momento ahí, quieta, respirando agitada, temblando. El barro le cubría las mejillas, los brazos y el pecho. Levantó la cabeza poco a poco, con un mal presentimiento. Miró hacia atrás y lo vio. El hombre del sombrero de bombín estaba ahí, más cerca que nunca. Parado entre la niebla, su figura alta parecía más grande, más pesada. Un relámpago lejano lo iluminó justo cuando Angélica lo miraba. Su cara sin vida, sus cuencas oscuras, la sonrisa torcida. Angélica sintió que algo se le rompía por dentro. Soltó un grito brutal, desgarrador. El grito se perdió con el viento, con lo poco que le quedaba. Se apoyó en el barro y se levantó tambaleando. Sin mirar atrás volvió a correr. Sus piernas ya no respondían bien, pero el miedo la arrastraba. Sus pies se resbalaban y apenas podía respirar. Pero una fuerza interna la empujó a seguir. «¡No me vas a atrapar!», dijo entre dientes, llorando. No quería ser una historia triste. No quería que sus papás la recordaran con miedo. No quería desaparecer sin luchar. En su cabeza solo estaba una cosa: regresar, ver a su mamá, escuchar la voz de su papá, volver a casa. El hombre de bombín podía estar atrás, pero ella no le iba a regalar su final. Cerró los ojos un segundo y pensó en sus papás, en su abuelo, en todo lo que amaba. Y eso le dio un último impulso. Las tumbas pasaban a su lado como manchas. Los árboles parecían moverse, las sombras se cerraban, pero ella seguía. Aunque dolía, aunque estaba al límite, aunque sentía que el aire ya no le alcanzaba, no se detuvo, porque si paraba, sabía que todo terminaba. Angélica corría con el corazón en llamas, el pecho a punto de reventar. Atrás, los pasos silenciosos del hombre del sombrero de bombín parecían acercarse sin hacer ruido, como si flotara tras ella. Giró por un pasillo estrecho, cruzó entre lápidas torcidas, resbaló y volvió a levantarse. La lluvia ya era una cortina pesada. Se sujetaba de lo que podía para no caer. Dobló una esquina y justo cuando creyó ganar distancia sintió algo, un roce. Algo le tocó el cabello. Se detuvo en seco. Giró con miedo, pero no vio nada. Solo sombras. Respiró agitada, con la garganta seca. ¡No! ¡No!, gritó con desesperación. Siguió corriendo. Cruzó entre criptas apretadas que parecían encogerse a su paso, como si las paredes se cerraran para atraparla. El barro le salpicaba las piernas. Tropezó con una lápida baja y apenas logró mantenerse en pie. Detrás, un crujido, como si el hombre del sombrero de bombín caminara sobre los huesos del propio panteón. Giró la cabeza un instante y lo vio venir. No corría, pero su paso era firme, rápido, cada vez más cerca. Su abrigo mojado flotaba tras él, y su rostro permanecía sin expresión. Pero en su gesto había algo que parecía placer, como si disfrutara verla caer, verla sufrir. Angélica gritó de nuevo. Jadeó con fuerza. Se sostuvo de un muro y giró bruscamente por otro pasillo angosto. El camino se abrió una especie de pasadizo entre dos estructuras. Vio una reja oxidada medio abierta, casi escondida por ramas secas. Sin pensarlo empujó la reja, que crujió con un quejido metálico, y se metió. Adentro había oscuridad y humedad. Una cripta vieja, olvidada, con tierra suelta en el piso y paredes manchadas por la lluvia. Se agachó en una esquina. Afuera, todo se volvió más frío. El viento entraba por las rendijas de la reja, soplando como un lamento que la atravesaba. Angélica se tapó la boca para no llorar en voz alta. Los pies del hombre no se escuchaban, pero ella sentía su presencia. Cada fibra de su cuerpo lo percibía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se pegó al muro, deseando desaparecer. El tiempo se estiró como un hilo tenso. Entonces, una sombra cruzó frente a la reja, silenciosa. Estaba ahí, tan cerca que Angélica se quedó inmóvil, con los ojos apretados. Un susurro, apenas un aliento, rozó el metal. El viento se calmó y el silencio se hizo pesado. Muy lentamente, temblorosa, Angélica se asomó. No vio nada, solo vio lluvia, solo lluvia y tumbas. Salió de la cripta, avanzó y entonces la vio. Una esfera flotando, luz cálida, paz. Angélica se acercó con lágrimas en los ojos. «Abuelo, ¿eres tú?», dijo bajito. «Por favor, no me dejes».
La esfera vibró suavemente y comenzó a moverse. Angélica la siguió. El camino le parecía familiar. Vio los árboles que reconocía, las tumbas que había visto con sus papás, y entonces ahí estaba, la tumba de su abuelo. Corrió hacia ella. ¡Mamá! ¡Papá! Gritó, pero nadie respondió, solo el mármol frío, el silencio. La esfera apareció de nuevo, frente a ella. Angélica cayó de rodillas frente a la lápida, y la miró con desesperación. Abuelo, te extraño tanto. Me haces falta. No sé qué está pasando, pero estoy sola. Su voz se quebró. No sé cómo salir de aquí. Tengo miedo. Mucho miedo. Mucho. Por favor, no me sueltes. No me dejes aquí. Tú siempre me cuidaste. Siempre estuviste para mí. Levantó la mano hacia la luz. Por favor, ayúdame ahora. Solo tú puedes ayudarme. La esfera pareció acercarse, pulsando con suavidad, y un leve calor recorrió la palma de Angélica. Cuando sus dedos casi la tocaron, por un instante la angustia bajó un poco. Cerró los ojos y susurró. Sáname el miedo. No me dejes sola. Llévame contigo. La esfera se movió, pero en el momento en que Angélica dio un paso para seguirla, se detuvo. Frente a ella, bloqueándole el camino, estaba el hombre del sombrero de rubí, inmóvil, imponente, su rostro alargado, los ojos hundidos, el bigote que parecía moverse por sí solo. No dijo nada, solo la miró. Angélica no se podía mover, su cuerpo entero temblaba. El viento se detuvo, el silencio era absoluto. La figura levantó la mano, lenta, y le tocó la cara con los dedos fríos y largos. Le acarició la mejilla como si fuese suya. Angélica cerró los ojos. No tenía fuerzas para gritar, ni para correr. Todo se nubló. Sus piernas se vencieron, y su cuerpo se desplomó sobre el lodo, en completo silencio. Angélica despertó como si hubiera sido solo un sueño. El cielo ya no era el mismo. La lluvia había parado, pero el aire seguía húmedo. El sol estaba a punto de esconderse detrás del cerro, tiñendo el cielo con una luz tibia, casi gris. Se levantó con dificultad. Tenía los brazos llenos de lodo seco, el pelo pegado al rostro y las piernas temblorosas. Miró a su alrededor. Ya no había sombras extrañas, ni figuras esperándola, solo tumbas, árboles quietos y un sendero que parecía indicarle el camino. Angélica empezó a caminar. Seguía el mismo trayecto por donde antes la había guiado aquella esfera de luz. Todo se sentía más silencioso, más vacío. A cada paso, su respiración se hacía más lenta, más profunda. Caminó entre pasillos que empezaban a serle familiares. Vio los nichos que había pasado con sus padres, las flores tiradas en el suelo, la banca rota. Sus labios temblaron antes de esbozar un débil susurro. Por fin. A lo lejos, la entrada. A su izquierda, alguien salía de la oficina de administración justo cuando una patrulla se estacionaba en la reja del panteón. 2 policías bajaron. Angélica los vio y suspiró. Caminó hacia ellos. Iba a preguntarles por sus padres. Mientras tanto, lejos de ahí, en otro punto del panteón, Andrés, Marta y el enterrador Juan avanzaban apresurados por la senda empedrada que conducía nuevamente hacia la tumba del abuelo. La angustia les aceleraba los pasos. Al doblar el último recodo, la visión los golpeó de lleno. Marta lanzó un grito desgarrador. ¡Angélica! Sin pensarlo, corrió hacia el cuerpo inerte de su hija, que yacía a solo 2 pasos de la lápida del abuelo, como si nunca se hubieran alejado de ahí. Se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza, llorando, como si algo dentro de ella se rompiera por completo. Andrés llegó enseguida. Se dejó caer de rodillas a un lado, temblando, con la mirada perdida y el rostro lleno de lágrimas. Juan, el enterrador, se detuvo unos pasos atrás. No dijo nada. Solo los observó en silencio, con la gorra entre las manos, como si algo más grande que todos ellos acabara de cerrarse para siempre. Después de esta tragedia, Angélica podrá reunirse finalmente con su abuelo. Los que siempre preocupan más son los que se quedan en la tierra de los vivos. Si te gustó esta narración, puedes compartirla. Recuerda que te puedes suscribir y activar las notificaciones para que recibas más relatos. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.